Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Nuria Jan Rodríguez y hoy quiero hablarles sobre un tema fundamental, las relaciones internacionales y el comercio global, lo que son las fuentes del derecho económico internacional. Esto es un tema clave porque el comercio y las relaciones económicas entre países no ocurren al vacío. Hay un conjunto de reglas que lo regulan. Estas normas buscan garantizar estabilidad, equidad y previsibilidad en las transacciones económicas entre estados, empresas y organizaciones internacionales. Por lo tanto, el derecho económico internacional es el conjunto de normas que regulan estas relaciones económicas en el ámbito global. ¿Pero de qué provienen estas normas? Bueno, estas se basan en tres fuentes principales. Primero, los tratados internacionales, que son acuerdos formales entre países y estos establecen reglas específicas. Segundo, la costumbre internacional, que surge de prácticas reiteradas de los estados que han sido aceptadas como obligatorias. Y tercero, los principios generales del derecho que garantizan coherencia y justicia en el sistema jurídico internacional. El objetivo de mi exposición es explicarles en qué consisten estas fuentes, cómo se aplican y por qué son tan importantes en el mundo actual. Comenzaremos con los tratados internacionales que son la base fundamental del derecho económico internacional. Un tratado es un acuerdo legal entre dos o más países o entre países y organizaciones internacionales que establece reglas claras sobre comercio, inversión, cooperación económica y otros temas relacionados. Un tratado puede ser bilateral entre dos países o multilateral entre varios países. Algunos de los tratados más importantes en este ámbito son el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 y la Organización Mundial del Comercio. Estos establecen normas que regulan el comercio internacional y ayudan a resolver disputas comerciales entre países. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el que regula el comercio y la inversión en América del Norte, estableciendo reglas sobre aranceles, propiedad intelectual y resolución de controversias. Los acuerdos de protección de inversiones protegen a inversionistas extranjeros en diferentes países, asegurando que sus derechos sean respetados. Ahora bien, ¿por qué son importantes los tratados internacionales? Porque generan estabilidad, transparencia, también confianza en el comercio global. Cuando los países firman un tratado, se comprometen a seguir las reglas establecidas, lo que permite a empresas e inversionistas tomar decisiones con mayor seguridad. Además, estos acuerdos incluyen mecanismos de resolución de conflictos, lo que evita disputas comerciales prolongadas a largo o corto plazo. Por ejemplo, gracias a la Organización Mundial, países como Estados Unidos y la Unión Europea han podido resolver conflictos comerciales de manera pacífica en lugar de recurrir a sanciones económicas o represalias comerciales. La segunda fuente del derecho económico internacional es la costumbre internacional, que se basa prácticamente que los estados han seguido de manera constante a lo largo del tiempo porque las consideran obligatorias. A diferencia de los tratados, la costumbre no está escrita en un documento formal, por así decirlo, pero tiene el mismo peso legal. Para que una práctica se convierta en costumbre internacional, deben cumplir dos condiciones, que son: la primera, debe haber una práctica constante y uniforme por parte del Estado, y segundo, los estados deben seguir esa práctica porque creen que es jurídicamente obligatoria. Algunos ejemplos de la costumbre internacional en el comercio global
son el principio de nación más favorecida, que si un país concede un beneficio comercial a otro, debe extenderlo a todos los demás países miembros de él. Esto evita discriminaciones y promueve la igualdad de condiciones en el comercio mundial. La libre navegación marítima también. Esta asegura que ningún país impida el transporte de mercancía en aguas internacionales, facilitando el comercio global. También están las sanciones económicas, que son las que se aplican cuando un país viola normas internacionales, como cuando Estados Unidos y la Unión Europea imponen restricciones comerciales a países que infringen derechos humanos o amenazan la paz internacional. La costumbre internacional es crucial porque permite que el derecho evolucione con la práctica y se adapte a nuevas realidades económicas. A medida de que surgen nuevas tendencias en el comercio y la inversión, los países pueden establecer normas a través de la práctica constante sin necesidad de firmar un nuevo tratado. Por último, encontramos los principios generales del derecho, que son reglas fundamentales presentes en la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales y que se aplican cuando no hay un tratado o una costumbre que regula un caso en específico. Estos principios aseguran que el sistema jurídico internacional sea coherente y justo. También algunos de los más importantes son Pacta sunt severance, significa que los tratados deben cumplirse de buena fe. Si un país firma un acuerdo, debe respetarlo y no puede ignorarlo cuando le convenga a este. También está el principio de equidad, que es el que garantiza que las decisiones económicas y comerciales sean justas, para evitar abusos por parte de países con mayor poder económico. También está el de la buena fe en negociaciones. Este evita prácticas desleales en acuerdos comerciales y promueve el respeto entre los actores internacionales. A ver, estos principios se han aplicado en tribunales internacionales como el Centro Internacional del Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, donde investigan estados que han incumplido estos acuerdos. Para entender mejor cómo estas fuentes operan en el mundo real, veamos algunos ejemplos concretos de ellos. Tenemos que en la costumbre internacional, el principio de libre navegación marítima facilita el comercio global al garantizar que los océanos no sean bloqueados arbitrariamente por ningún otro país. También tenemos el principio general del derecho, el principio de la buena fe. Este ha sido utilizado en casos de arbitraje internacional para proteger a inversionistas de decisiones arbitrarias de los estados. En resumen, el derecho económico internacional se basa en tres fuentes principales, como ya lo habíamos dicho, que son los tratados internacionales que establecen las normas claras y obligatorias. En segundo, la costumbre internacional, que se forma a partir de las prácticas constantes de los estados. Y el tercero, que son los principios generales del derecho, que garantizan la coherencia y equidad en la resolución de conflictos. Gracias a estas fuentes, el comercio y las inversiones internacionales se rigen por reglas claras y predecibles, lo que promueve el desarrollo económico global y también previene conflictos entre países. Bueno,